Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos del Instituto Tecnológico de Tijuana? Mi nombre es Efraín García Flores y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión será a la materia Control Estadístico de la Calidad, impartida por el profesor Juan Morales. En esta ocasión miraremos la unidad número 3, gráficas de control para atributos. Comenzamos. Gráficas de control para atributos. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales cuando está presente la variación por causas especiales. Su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. La gráfica de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, una línea límite de control superior y una línea límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y que presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un punto no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que se presenta una variación por causas especiales. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control. Límite de control superior, línea central, límite de control inferior. ¿Cuándo utilizar gráfica de control? Demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios de variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y la ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utiliza para determinar si su proceso está fuera de control, y los límites del control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres variaciones: estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite del control superior. Estos puntos fuera del control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como indica, aquí está 1, 2, arriba del límite superior, que se pasan estos puntos en esta gráfica de control. Límite de control versus límites de especificación. No confundas límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central es una gráfica de control representada el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice una línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo de este resultado deseado no es el resultado real.
Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o especificada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de lo ocurrido poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Aquí está una gráfica, unos ejemplos de unas gráficas de control donde hay variación común y aquí hay variación por causas especiales, donde se encuentran con rojo los puntos que sobrepasan el límite y que están fuera de la gráfica de control. Prueba para detectar causas especiales en gráficas de control. Prueba número 1. Un punto más 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1, la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación si son pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación. Se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba número 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o movimiento continuo hacia arriba y abajo. Esta prueba busca 6 largas y de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba para detectar causas especiales de gráficas de control. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variación sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigmas con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más 1 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central de muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más 1 sigma de respecto en la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central. En lugar de ello, se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos para gráficas de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributo. Los datos de atributo tienen dos subtipos, binominales y Poisson. Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir la categoría pasa y no pasa.
El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o un proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal consiste en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos de subgrupo u observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributo normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una o más conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para determinar decoraciones, tirones, fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en una muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Los datos para procesos sobre atributos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una posición o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes mostradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para atributos. Gráficos de control de atributos. Miden directamente los defectos en la operación de producción como opuesto a la medición de un valor particular y una característica de calidad como se hace un proceso variable. Deben usarse en la fabricación porque los datos de prueba de atributo o pase-error son más fáciles de recopilar que variable real mediciones. Los datos de los atributos requieren mucho menos capacitación del operador. Los datos de atributos se pueden recuperar directamente del proceso de fabricación, especialmente si hay un alto grado de automatización. Gráfico P. Controla la fracción no conforme, defectuosa. La gráfica no conforme es la proporción de la cantidad no conforme dividida por la cantidad de piezas inspeccionadas. Tamaño de la muestra mi varíe. NP-chart controla el número de no conforme, defectuosos. El tamaño de la muestra es constante. Gráfico C controla el número de no conformidades, defecto. Una no conformidad es una característica de calidad única que no se ajusta a requisitos. El tamaño de la muestra es constante. Chart U gráfico controla el número de no conformidades, defectos por unidad. El tamaño de la muestra puede variar. Gráfico de porcentaje de defectuosos. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica P. NP chart número de defectuosos. Aquí tenemos una gráfica de un ejemplo de una gráfica NP.
Gráfica C, gráfico número de defectos. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica C. U, gráfica número de defectos por unidad. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica por atributo U. Interpretación del gráfico de control. NiPro está usando 8 reglas conocidas para identificar fuera de condiciones de control en tablas de control. Reglas de Western Electric, Walter Strip, tendencias, outlets, patrones. Tenga en cuenta que cada zona en las siguientes tablas es una desviación estándar amplia. Esta es la misma forma en que dividimos el curva normal en 6 secciones de desviaciones estándar iguales. Gráfica de control para atributos P. Gráfica P. Las gráficas P grafican la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de longitud, tipos, impresiones que se manchan. Aunque una unidad puede tener muchas características de calidad, se pueden evaluar siempre que se considere la unidad se conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de Linux es similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Linux puede ser utilizada en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Linux incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z del 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que gráfica P de Linux es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ejemplo número 1. GM Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, GM no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000 piezas. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está debajo del control estadístico. A continuación nos vamos a ir a nuestro programa de estadística Minitab. Ya estamos aquí en nuestro programa Minitab. Vamos a realizar una gráfica P con los siguientes datos, con los lotes que va del 1 al 20, el tamaño de lotes que son de 10,000 piezas y los defectos por cada 10,000 lotes que va dependiendo. Entonces nos vamos a donde dice estadística, gráficos de control, gráfico de atributos y P. En el espacio ponemos los defectos
El tamaño de los subgrupos pues son las 10.000, el tamaño del lote. Nos vamos a opción de gráfica P, nos vamos a pruebas, aquí llenamos todos los campos, donde punto es mayor a K desviaciones estándar en el límite de línea central, 3 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 9, K puntos consecutivos, todos ascendentes a todos descendentes, 6, y le damos a aceptar, Esperamos un momento. Y aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos, donde se muestra el límite superior, el límite inferior y la media, en el cual miramos que tiene 4 puntos rojos, cuáles que son los que se pasan de defectos en la proporción de la muestra. Ahora vamos a hacer otra gráfica de un gráfico de control por atributos y de P del N. Igual en defectos 10.000 piezas por lote. Vamos a opciones de gráfica, pruebas, de igual manera llenamos todos los puntos, le damos a aceptar, esperamos un momento. Y aquí está nuestra gráfica P de lane de defectos, a comparación de esta. Igual aquí en sigma Z es de 0.738, que nos muestra el límite inferior, el límite superior y la media, en el cual aquí se pasan las muestras. Regresamos a nuestra presentación. De nueva cuenta estamos en el programa Minitab, donde está el lote, que son 50, el tamaño de muestra, que es variable, y los defectos, las piezas defectuosas por lote. De igual manera nos vamos a estadística, gráficas de control, por atributos de P. Ahora nos vamos el de piezas defectuosas, tamaño de lote, nos vamos a otras opciones, vamos a pruebas, llenamos todos los espacios igual, damos a aceptar, le damos a aceptar, esperamos un momento. Y aquí nos muestra nuestra gráfica de control de piezas defectuosas, en el cual se pasa de los límites las piezas defectuosas. 34 proporción. Ahora vamos a hacer la otra gráfica del N. Igual, vamos a estadística, gráficas de control, por atributos y de P. Tenemos piezas defectuosas, tamaño de lote, otras, pruebas, seleccionamos los campos, damos a aceptar, aceptar. Esperamos. Y aquí está nuestra otra gráfica de gráficas de P del N de piezas defectuosas con sigma Z de 2.8010, en el cual vemos igual se pasan las piezas de la parte superior y de la media. Tiene mucha desviación. Las pruebas se realizaron con el tamaño de la muestra designadas. Así es como se realiza una gráfica de control P. Regresamos a nuestra presentación. Continuamos. Gráfica de control para atributos, gráfica NP. Gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde,
el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a las gráficas P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque gráfica el número de unidades no conformes en lugar de proporcionar de unidades no conformes. Ejemplo número 1. Gundit Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantados familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía según USA Today. Gundit notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 1000 desfibriladores de Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 piezas. Construya una gráfica de control NP para apartar los defectos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nuevamente nos vamos a regresar a nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica NP. De nueva cuenta estamos en nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica de control NP. Como vemos aquí tenemos los siguientes datos: los lotes, el tamaño del lote y el defecto. El tamaño del lote son 10.000 piezas por lote, son 20 lotes y en cada lote sale determinado defecto. De igual manera nos vamos a ir a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y NP. Vamos a poner aquí defectos. En el tamaño de subgrupos son 10.000 piezas. Nos vamos a opciones de gráfica NP. Nos vamos a pruebas. Seleccionamos todos los campos. Un punto mayor acá, desviación estándar desde la línea central. Acá, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 9. Cada puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, 6. Cada puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar, esperamos un momento. Y ya tenemos nuestra gráfica NP de defectos, en el cual vemos que pasan 12, 4 se pasan los defectos. Vamos a realizar una gráfica para P para diferenciarla. Igualmente vamos a estadística, gráficos de control, gráfica de atributos, P, linear P. En este vamos a poner los defectos. Aquí el lote son 10.000 piezas. Igual nos vamos a opciones, pruebas, seleccionamos todos los campos. Vamos a aceptar y aceptar. Esperamos un momento. Y aquí tenemos la gráfica PET Laning. Donde se sobrepasa un defecto. Tenemos 4 defectos. Con un sigma de Z. Las muestras. La proporción. Las medias. Límite superior. Límite inferior. Así es como se realiza una gráfica NP. Disculpe. Regresamos a nuestra presentación. Continuamos. Ejemplo número 2. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control
para lo cual se ha tomado la producción de defectos en los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine el proceso bajo control estadístico. Nuevamente nos vamos a regresar a nuestro programa Minitab. De nueva cuenta aquí encontramos que tenemos los siguientes datos. Lotes, que ahora son 50 lotes. Tamaño de lote, ahora son lotes variados, de 10,000, 15,000, 75,000 piezas. Y las piezas defectuosas, pues es igual, variado. Para hacer la gráfica NP, nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos, gráfica NP. Aquí vamos piezas defectuosas. En este campo, como son piezas variadas, vamos a poner tamaño de lote. Vamos a opciones de gráfica, pruebas. Seleccionamos todos los campos vacíos y les damos aceptar. Aceptar. Esperamos un momento. Y aquí está nuestra gráfica de control NP de piezas defectuosas. Como se muestra aquí, hay mucha desviación, límite superior, límite inferior y la media. Es como se realiza esta gráfica NP, este gráfico de control. Regresamos a la presentación. Gráfica de control para atributos, gráfica U. Gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por caída 500 pies de la alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Por ejemplo, de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene el número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. El promedio de técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pueda haber contribuido con el número instrumento de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico como gráfica U para determinar una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney. Es adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo, una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores de su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de relación con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico de gráfica U para probar si las variaciones de datos es mayor a la esperada con la distribución de Poisson. Depresión excesiva. Prueba de diagnóstico de gráfica U. Diagnóstico de gráfica U para FAC incorrecta. Gráfica de probabilidad de Poisson. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una
Una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera del control de no estar. Para corregir la dispersión excesiva, utilice la gráfica U de Leiner. Gráficas U de Leiner. La gráfica U de Leiner es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Leiner puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para graficar U de Leiner incluyen sigma z, que es un ajuste para dispersión excesiva o insuficiente. Un valor z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Leiner es exactamente la misma, una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de Leiner. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación. Ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un siguiente número de facturación relacionado con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz. El personal restante del número de quejas de cada semana. Todos los puntos que están abajo del control y la línea central es aproximadamente el punto 004 del sigma z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se aplicaron para corregir la desviación excesiva. Ejercicio número 1. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos con principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Leiner U para la cantidad de defectos por lote. Determine si es proceso bajo control estadístico. A continuación, nos regresaremos a nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica U. De nueva cuenta, estamos en nuestro programa Minitab. Contamos con los siguientes datos: número de lotes, tamaño de lotes y defectos por unidades revisadas. Contamos con un 50 lotes con el tamaño de lotes que es de distintos tamaños y los defectos igual varían. Para realizar la siguiente gráfica U, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de tributo y nos vamos a U. Esperamos, llenamos el campo de defectos por unidades, como son tamaño de lote variado, ponemos tamaño de lote, vamos a opciones de gráfica U, nos vamos a pruebas y de igual manera que en todos los demás ejercicios, rellenamos los espacios en blanco. Vamos a aceptar, aceptar. Esperamos un momento. Y tenemos la gráfica U de defectos por unidades recibidas. Como podemos ver, hay demasiados puntos rojos en el límite superior, en el límite inferior. Las pruebas se realizaron con el tamaño de la muestra desiguales. Ahora vamos a hacer una gráfica U del N. De igual manera nos vamos a estadística, control estadístico, atributos y U lane. Estamos, de igual manera ponemos defecto. Continuamos en tamaño de subgrupos, ponemos tamaño de lote. Vamos a opciones de gráfica U lane. En pruebas, de igual manera llenamos los campos. Damos a aceptar. Le damos a aceptar. Esperamos un momento. Y aquí tenemos la siguiente gráfica U de lane. Defecto por unidades revisadas.
con un sigma z igual a 3.1382. Así es como se realiza una gráfica de control U. Regresamos a la presentación. Continuamos. Ejercicio número 2. Una empresa que se dedica a la producción de arnés requiere monitorear un proceso de línea de ensamble del número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación, se representan los resultados de los siguientes 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o linear U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. De nueva cuenta, nos vamos a regresar a nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica U. De nueva cuenta, estamos en el programa Minitab para realizar la siguiente gráfica de control U. De nueva cuenta, tenemos los siguientes datos. Número de lotes, ahora tenemos 50 lotes. Tamaño de lote es un tamaño de lote variado, igual que en el número de defectos. Para realizar la siguiente gráfica nos vamos a estadísticas, nos vamos a gráficas de control, gráfica de atributos, nos vamos a gráfica U, seleccionamos número de defectos, ponemos tamaño de lote, no, vamos al número de defectos, no, vamos al número de lote, número de defectos, prueba, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí está cómo nos muestra una gráfica U de lane del tamaño del lote de sigma z de 49.3438, y aquí vemos cómo sobrepasa los límites de la gráfica de control. Estos puntos son 1, 2, 3, 4 que sobrepasan. Así es como se realiza una gráfica de control U. Gráfica de control por atributos. Gráfica C. Gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para gratificar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Una pantalla LCD desea monitorear los defectos en la pantalla LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan la gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Gráfica C de defectos. Ejercicio número 1. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los 50 lotes de 5,000 unidades de cada lote. Así también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos del lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. De nueva cuenta, nos vamos a regresar a nuestro programa de estadístico Minitab para realizar la siguiente gráfica de control C. Nuevamente estamos en nuestro programa Minitab con los siguientes datos. Número de lotes, defectos por unidades revisadas. En el número de lotes tenemos 50 lotes y defectos por unidad revisada pues son variables. Para realizar la siguiente gráfica nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y nos vamos a C. En esta gráfica C ponemos el defecto de revisada.
Opciones de la gráfica, pruebas, seleccionamos todas, damos aceptar, aceptar. Esperamos un momento. Y aquí es donde tenemos una gráfica C de defectos por unidades revisadas. La muestra, la media, el límite superior es 9.43, el límite inferior es de 0, la media es de 3.68. Así es como se realiza y vemos que no hay ningún punto que sobrepasa sobre los límites, o sea que cuenta con, no sobrepasa sobre los defectos deseados. Así es como se realiza una gráfica de control C. Regresamos a la presentación. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado la presentación, espero que les sirva, espero de buenos comentarios, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.